¿Sabías que puedes ser condenado penalmente sin haber realizado ninguna acción? Esto puede parecer bastante sorprendente para la persona inexperta en materia penal, pero vamos a explicar en su debido contexto lo que significa esta afirmación. Vamos a ver, en un video anterior dedicado a definir lo que es el derecho penal junto con sus más importantes características, definimos también al delito y no lo definimos como una acción típica, antijurídica y culpable, sino que hablábamos de conducta. Y precisamente hablamos de conducta porque este término no solamente incluye a la acción, sino también a la omisión. En un lenguaje común se entiende a la palabra omisión como no hacer, como dejar de hacer. Simplemente, inclusive alguien podría llegar a pensar en no hacer nada. Pero vamos a hacer una contextualización que les va a ayudar a que entiendan plenamente esta figura jurídica. Vamos primero a abrir el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, promulgado en el año 2014, y vamos a leer dos artículos solamente, pero hay que prestarles bastante atención. El artículo 22 nos dice conductas penalmente relevantes. Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. Bueno, esto ya corresponde a otro asunto, pero igual forma parte de ese mismo artículo. Vamos a leer ahora el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Muy bien. La omisión en un contexto jurídico penal significa el no hacer algo cuando se tiene la obligación de hacerlo. Es decir, hacer algo distinto a lo que se está obligado. Y por ello, doctrinariamente se divide a la omisión en impropia y propia. Vamos a hablar primero de la omisión propia. La omisión propia consiste en cuando un artículo, un tipo penal, expresamente asocia una consecuencia jurídica al no actuar de determinada manera en determinado contexto. Por ejemplo, se puede decir que la persona que no auxilia a otra estando en posibilidad de hacerlo, cuando la vida de esta última esté en peligro, será sancionada con pena privativa de libertad de, me invento, de 3 a 5 años. Aquí estaríamos hablando de una omisión propia, porque se está sancionando expresamente el no actuar de esa manera, es decir, el no socorrer estando en posibilidad de hacerlo cuando la vida de la otra persona corra peligro. Y aquí es muy curioso el analizar que no se necesita una relación jurídica preexistente entre esas dos personas, entre el que está obligado a socorrer y la persona que está en peligro, sino que simplemente esto se suele justificar por un deber de solidaridad mínima para con la sociedad. Esto, desde un punto de vista filosófico del liberalismo, puede llegar a ser muy criticable, porque cada quien tiene únicamente la obligación de no dañar a otro, pero nadie tiene la obligación de ayudar a otro. Nadie puede ser obligado a comportarse de forma solidaria. Esto es lo que nos responderían muchos pensadores que corresponden a la escuela del liberalismo. Sin embargo, otros, quizás de una filosofía mucho más colectivista, pues estarían totalmente de acuerdo con que se sancione el no tener esta solidaridad mínima hacia la sociedad. Esta es la omisión propia. La omisión impropia, en cambio, no necesita que se esté pues, incurriendo en una conducta que está expresamente tipificada, sino que consiste aquí ya no en cualquier persona frente a otra sin relaciones jurídicas preexistentes, sino que únicamente las personas que están en la denominada posición de garante
pueden incurrir en este tipo de delitos. La posición de garante es una figura que implica un especial vínculo para con otra persona, una obligación de custodiar o proteger cierto bien jurídico que le corresponde a esa otra persona. Puede ser su vida, puede ser su salud, puede ser su seguridad, puede ser su integridad psíquica, integridad física. Y la posición de garante no la tiene cualquiera, como bien dije, sino que únicamente aquellas personas que están obligadas, ya sea mediante la ley o mediante contrato. Mediante la ley, el ejemplo más típico, más clásico que podemos encontrar es el existente entre padres e hijos, es decir, las relaciones paterno-filiales. Sabemos pues que el padre tiene una serie de obligaciones para con su hijo menor de edad y asimismo el hijo, una vez que ya es mayor de edad, tiene asimismo un conjunto de obligaciones hacia sus padres cuando estos pues ya envejecen, enferman y se encuentran en una situación de necesidad. Pero no solamente por medio de la ley se puede adquirir la posición de garante, sino también por medio de un contrato. Como por ejemplo, cuando se contrata a una niñera para que cuide a los niños, o por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes menores de edad, claro está, están a cargo de un profesor en una institución, o si no, el médico frente a su paciente. También podríamos pensar en algún tipo de piscina pública. Cuando hay un salvavidas, pues este tiene una posición de garante, de garantizar la vida y la integridad física de las personas que vayan a ser usuarias de esa piscina. Por poner ejemplos para ilustrarles mejor a qué se refiere esta figura. Pero algo muy importante a tener en cuenta aquí es que cuando alguien que está en posición de garante no actúa como se espera, como el derecho espera, y no custodia o protege lo que está obligado a custodiar o proteger, no se le va a sancionar por la simple omisión, sino que se le va a atribuir el resultado lesivo de su omisión. Por ejemplo, si viene un niño que se tira a una piscina pública y hay un salvavidas y el niño se empieza a ahogar y el salvavidas decide sencillamente no actuar, no tirarse el agua para salvarle la vida a ese niño, pues si el niño muere, que es lo más probable, el salvavidas va a responder no por su omisión, sino por la muerte del niño. Es decir, se lo va a procesar por homicidio por omisión. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, con la madre que no da de comer a su niño recién nacido, es decir, lo deja en la cama y decide irse a hacer alguna otra actividad y el niño muere de hambre, pues se la va a sancionar por la muerte del niño. Asimismo, si en un grupo de alumnos uno de ellos sufre un accidente grave, se le puede imputar pues las lesiones de ese menor al profesor que no cumplió su rol de proteger la integridad física de esos menores. Esto de aquí es un tema muy interesante y desconocido por muchos, pero efectivamente uno sin necesidad de ejecutar una acción puede ser penalmente responsable. Y eso es algo que hay que tenerlo muy presente, pero muy presente, especialmente con este tema de la posición de garante. Cuando uno tiene a una persona a su cargo, ya sea porque es docente, ya sea porque es médico, ya sea es padre de familia, niñera, pues tiene que tener esto muy presente, ya que la responsabilidad que está sobre sus hombros es extremadamente severa. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Les agradecería que le den like al video, se suscriban y que pues sigan pendientes del contenido de este canal. Hasta luego.